Dios me los bendiga y los guarde en este nuevo día. Hoy comenzamos el devocional. Seguimos con el capítulo 12 del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 12 del libro de Génesis, que tiene como título, Dios llama a Abraham. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Allí vemos cómo Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Le dijo, con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Además le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Y que dice que Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Fíjense aquí, viene Dios, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, y le da palabra a Abraham, le da una promesa. Una promesa. Le está hablando de una descendencia, de una gran nación. Le está hablando, mira, de una bendición. Wow. Pero ¿qué sucede? Más adelante vamos a leer allí lo de Sarai. Vamos a leer para que sigamos explicando eso. Y Abraham obedeció a Dios. Y ahí salió el de Harán. Y dice que no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a los esclavos que habían comprado en Harán. Y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. ¿Qué pasa con Sarai? Su esposa era estéril. Sarai era una mujer estéril. Pero Dios le dio una promesa, Dios le estaba dando una promesa que le iba a bendecir.
que le iba a dar descendencia. Con tus descendientes formaré una gran nación. Pero la esposa era estéril, no tenía hijos. ¿Y qué vemos aquí? Aquí no vemos un Abraham que dijo, bueno, pero Dios me está diciendo esto, pero si la mujer mía nada que ver, no puede tener hijos. Ahí no vemos a Abraham dudando. Ahí vimos un Abraham que cree a Dios. O sea, toda palabra que sale de la boca de Dios, él dice amén. Viendo en lo contrario. ¿Por qué ve lo contrario? Porque él ve que tiene una esposa y la esposa es estéril, no tiene hijos, no tiene nada. Pero Dios le está prometiendo lo contrario. Lo contrario que en la realidad no está viendo. Pero él recibe la palabra, aparte de que la recibe, la cree. La cree en su mente y la cree en el corazón. O sea, cree en lo que Dios le está diciendo. Sin importar lo que sus ojos estén viendo. Analicen bien esto. Porque ¿qué es lo que sucede hoy en día con nosotros, los hijos de Dios? Que tenemos que ver para creer. Dios le da a uno una promesa. Y de repente Dios nos da esa promesa a nosotros. A diferentes promesas Dios le da a cada quien. Y de repente lo que yo estoy viviendo es lo contrario a lo que Dios me está prometiendo. ¿Y qué sucede hoy en día? Que somos capaces de dudar. No, pero no, Dios me está diciendo esto, pero mira, este hombre, este marido, Dios me prometió que este iba a salir conmigo a evangelizar, que iba a predicar, que iba a ser pastor, y mira, esto es lo que está ahorita más metido en el mundo que nada. Y ya, dejamos que Satanás se robe esa promesa. Lo que Dios nos habló, lo que Dios nos sembró, nos ministró, vino el enemigo, ¡pum!, y se lo llevó. Y nosotros nos olvidamos de la promesa porque estamos viendo lo contrario. Porque estamos viendo lo contrario. Pero aquí vemos nosotros la actitud de Abraham. Aquí estamos viendo la actitud de Abraham. Sarai estéril, no tenía hijos. Y viene Dios, le está hablando algo diferente a la realidad. Que va a tener descendencia, que lo va a bendecir y muchas cosas. Una bendición grandísima. Que su descendencia va a ser como la arena del mar, todas esas cosas. ¿Y qué? Era diferente, tenía una esposa que no podía tener hijos. Pero ahí no vemos que él dudó. Ahí no vemos que él dudó de lo que Dios le habló, sino que lo creyó. Y aparte de lo que creyó, aquí después vamos a seguir leyendo, él viene y acciona. Ahí vemos que ahí se cumple la palabra del Señor cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Estoy viendo ahí que esa palabra se cumple allí en Abraham. Ama tanto al Señor, era un hombre obediente. No importa lo que le dijera, si estaba viendo lo contrario, él creía lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ahí estamos viendo. Y él le hizo una promesa, pero nosotros tenemos que meditar entonces qué promesa Dios ha dado a nosotros. Hoy en día, si nos vamos hoy en día con las promesas, tenemos la palabra del Señor. De repente no te llega un ángel del cielo diciéndote, mira, que Dios te dice esto y esto y esto, y te da una promesa con un ángel. Pero recuerden que por medio ya de la redención, el Señor dio su palabra. Y aquí hay muchísimas promesas que están activas para los hijos de Dios. Ahí vemos Deuteronomio 28, las bendiciones. Las bendiciones esas que son para nosotros, pero son para nosotros ¿qué? Cuando nosotros somos obedientes. Somos obedientes, vivimos la palabra, nos sometemos a Dios. Cuando primero nosotros hacemos eso, todas esas bendiciones se van a hacer realidad en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos apartados para el Señor. No un pie en el mundo y un pie en Cristo. Voy para la iglesia, pero todavía vivo metido en la fiesta del mundo. Voy para la iglesia, pero todavía digo vulgaridades. Voy para la iglesia, pero todavía estoy en la carne. Pero yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios haga un milagro, que abra todas las compuertas de los cielos y me derrame todos los dólares en mí encima. Pero ni leo la Biblia. La veo una vez a la semana. Y oro de vez en cuando. Pero quiero que Dios me bendiga. Y Dios no trabaja así.
Yo siempre toco ese punto porque Dios no trabaja así, porque ahí lo vemos. En Deuteronomio 28. Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Dios es radical con eso. Aunque Dios muchas veces tiene misericordia, porque sí la tiene, pero Dios con el pecado, con las cosas, es radical. Por eso que Dios nos exige ser santo como Dios santo. Entonces allí estamos viendo a Abraham. Abraham recibió una promesa y vemos que él no dudó ni en su mente. Y él la creyó y la recibió, viendo él lo contrario. Ni tenía descendencia y para completar la mujer era estéril. Y estamos viendo que él la recibió y la creyó. Entonces hoy en día tenemos miles de promesas en la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros con esas promesas? ¿Las estamos creyendo? Tenemos problemas con el marido, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos con eso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Ahora, el tiempo que va a pasar para que esa promesa se cumpla, van a pasar muchas cosas. Pero ¿qué actitud voy a tomar yo? Y eso después vamos a evaluar la actitud que tomó también Abraham, para que él pudiera recibir su promesa. Porque muchas cosas pasan en nuestras vidas. Y ahí es donde Dios va a ver qué actitud toma uno, esperando la promesa que Dios se cumpla en nosotros. Que esa promesa se haga realidad. Porque ¿cuál es el problema? Que nosotros, hay toda una palabra y nosotros queremos que se haga para mañana, para esta semana. Entonces, si no vemos que se hace realidad, si no vemos esa promesa ya esta semana, comenzamos nosotros a cometer errores. Como después lo hizo Abraham, después más adelante, después lo vamos a ver cuando llegue esos capítulos. Hay promesas que se hacen a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Pero dependiendo de uno si esas promesas se van a cumplir o no. Dependiendo de uno. Todo depende de uno si esa palabra se va a cumplir en otro o no. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la enfermedad? El Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario que por su llaga nosotros hemos sido sanados y curados. Miren lo que dice. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y por su llaga nosotros hemos sido sanados y curados. Entonces, ¿qué sucede? Hay una enfermedad o algo así, bueno, que muchas enfermedades también son del enemigo, pero no, nosotros queremos ya, queremos que ya, que hoy tengo que estar sana, mañana ya está listo, que Dios me tiene que sacar mañana. Entonces, como yo estoy clamando a Dios, pidiéndole a Dios, y si no veo ya para mañana la sanidad, empiezo a hacer cosas que no debo hacer. Porque es que ya, es ya. Y muchas veces, ustedes no se imaginan que muchas veces el Señor permite cosas en nosotros para que por medio de eso trabajamos a nosotros. Hay enfermedades que son permitidas por Dios. Hay muertes que son permitidas por Dios. Hay muchísimas aflicciones permitidas por Dios. Y ahí está el ejemplo de quien dejó. El enemigo mató a todos los hijos de Job, pero no que los quiso matar porque los quiso. Dios se lo permitió, Dios le dio la autorización. La enfermedad de Job fue permitida por Dios. Miren, si Job hoy en día, si fuéramos hoy en día, y Job se hubiese ido para todas las clínicas, para todos los hospitales, hubiese gastado todo el dinero en vano. Porque como esa enfermedad es permitida por Dios, porque era una prueba, él no iba a recibir sanidad hasta el tiempo que la prueba terminara. Igualmente pasa con las liberaciones. Yo después voy a dar mi testimonio con respecto a eso. Entonces aquí volvemos otra vez. Abraham. Entonces, ¿qué pasa con esa promesa que Dios ha dado en su palabra? Nosotros de verdad la estamos creyendo. Las hacemos realidad en nuestra vida. Nos aferramos a esa promesa. Ayunamos, oramos, nos metemos con Dios para que esa promesa se haga realidad en nosotros. O nos desesperamos, soltamos la toalla. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Yo he visto personas que se han ido antes de tiempo por no tener fe. Por no tener fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para que el poder de Dios se manifieste, tiene que haber fe. Si no hay fe, no se mueve el poder de Dios. Ahí vemos todos los casos que hemos leído en la palabra del Señor por todos los milagros del Señor Jesús.
Tu fe te ha salvado, tu fe se te ha sanado. Por tu fe, por tu fe, por tu fe. Y hubo un caso donde un hombre recibió sanidad cuando metieron la camilla por el techo, que dijo por la fe de ellos. Puede ser que el hombre que estaba enfermo no tenía fe, pero los amigos que estaban y que los rodeaban o la familia sí tenían mucha fe y por ello fue salvado, fue sanado. Entonces, ahí seguimos. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán. Y allí vemos que no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán y se llevó a su esposa Sarai y su sobrino Lot y a los esclavos que había comprado en Harán, perdón. Y él se llevó todo lo que tenía. Y dijimos también que Abraham allí, dice, que tenía 75 años. Se dice que en aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban esa región de Canaán. Y Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde estaba el árbol de Moré. Y allí Dios se le apareció y le dijo que toda esa región se la iba a dar a sus descendientes. Como Dios se le apareció allí, Abraham le construyó un altar. Un altar. Dice, luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de ahí estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de allí, cruzando poco a poco en dirección al desierto de Sur. Donde quiera que llegaba Abraham, ahí levantaba un altar de Dios, para Dios. Y en ese altar era ¿para qué? Para alabarlo, para darle gracias. Nosotros hoy en día tenemos que estar así, pegadas de Dios, así como lo estuvo Abraham. Donde quiera que nosotros estemos, nosotros allí tenemos que manifestar, o sea, glorificar el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Tenemos que orar, tenemos que compartir la palabra donde quiera que nosotros lleguemos. Tenemos que darle gracias a Dios y glorificarlo por las cosas que ha hecho y que seguirá haciendo. En el 10 dice, seguimos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fíjense, le dieron todos esos regalos por causa de su esposa, de su mujer. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. Aquí estamos viendo que por falta de comida en toda la región de Canaán era grave, no había comida, no había alimentos.
Y Abraham se vio en la obligación de irse a vivir ¿qué? En Egipto, porque allá se había alimento. Se vio en la obligación. Ya cuando estaban cerca de Egipto, ahí fue cuando le dijo a Sarai de que se hiciera pasar por su hermana. Entonces aquí hay algo importante. O sea, no es que Abraham dijo mentira. Ahí se ve que Abraham le dio miedo, temor en decir la verdad. Ella es mi mujer, mi esposa. Tuvo temor. Eso sería lo correcto. Cuando uno tiene confianza, cuando uno está confiado en el Señor, uno no tiene que tener temor de decir la verdad. Si uno ve que lo que uno está hablando puede traer algún tipo de consecuencia, pero uno tiene que estar seguro de que si yo estoy haciendo lo correcto, el Señor me va a respaldar. El Señor no me va a abandonar, el Señor no me va a dejar sola. Si yo por hacer lo correcto, por decir lo correcto, va a haber algún tipo de consecuencia, yo lo hago. Porque no, yo tengo que mentir, yo voy a mentir porque puede haber esta consecuencia. No, eso no puede estar por encima de mi integridad. Eso no puede estar por encima de hacer lo correcto. Señor, de repente tengo miedo esto, pero Padre, bueno, que sea lo que tú quieras. Pongo esta situación delante de ti, yo sé que tú no me vas a dejar, yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza, porque eso lo dice la palabra del Señor. Y pum, digo la verdad, y que el Señor tome el control. Entonces ahí se vio que de verdad él se llenó de temor. No porque me van a matar. Cuando vea que tú eres hermosa, van a querer quedarse contigo y me van a matar a mí. Se llenó de temor. Pero entonces, cuál es la otra verdad? De que él dijo que era hermana. Y eso es de verdad que sí. O sea, sí es su hermana, sí era su hermana. Porque Abraham y Sarai eran hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. O sea que sí dijo también la verdad. Dijo, o sea, ellos eran hermanos por parte de madre, pero no de, perdón, por parte de padre, eran hermanos, pero no por parte de madre de ellos. Pero por temor prefirió decir eso y que para que no lo mataran. Ahora, si Dios está con él, Dios iba a permitir que lo mataran. Fíjense cómo Dios intervino con el faraón para que faraón no tocara a Sarai. Ahí vemos cómo la mano de Dios intervino, wow, de una manera sobrenatural, porque eso es sobrenatural. Dios le envió plaga para que soltaran a Sarai, prácticamente, para que la dejaran, no la soltaran. Ahí estamos viendo el poder de Dios. Entonces, ¿cómo yo me iba a atemorizar? Ay, me van a matar, me van a matar. Dios no va a permitir que a mí me maten. Si hoy estamos viviendo una situación, yo no puedo tener temor. Bueno, Señor, si tú permites que a mí que pierda la vida, gloria a Dios, contigo me voy. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y pase lo que pase, así sea una situación difícil, fuerte, miren, la persona no se va a morir. Si no está en la voluntad de Dios que la persona se muera, pasa de todo, pero no se muere. Pero si ya la persona, si ya Dios decreta y dice que va a ir, ay, miren, usted puede hacer de todo, pagar millones y millones. Ya el Señor ya decidió llevarse a la persona. Al menos que Dios en su misericordia le dé otra oportunidad, porque eso ha pasado. O sea, Dios es soberano para hacer todas las cosas y conforme a su voluntad. Dios es soberano. Amén. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es el capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12 de Génesis. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa y tu palabra es verdadera. Gracias por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién puede venir contra nosotros? ¿Quién, Señor? Nadie. Nadie, Señor, porque tu palabra dice que tú estás aquí, estás con nosotros hasta el fin del mundo, dice tu palabra. Y nosotros decidimos creer en lo que tu palabra dice. Decidimos creer en tus promesas. Tus promesas son fieles. Ayúdanos a creer, Señor, así como Abraham creyó, no dudó en su corazón, creyó. Ayúdanos a creer en cada palabra, en cada promesa que la Biblia, tu palabra dice. Esas promesas son para tus hijos, para nosotros. Ayúdanos a creer de verdad.
Aumenta nuestra fe en nosotros, Señor, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.